Buenos días, a continuación se presentará el proyecto de microbiología aplicada a la producción industrial presentado por María Alejandra Talora Celis, Lady Natalia Casas Cristancho y Caroline Vanessa Caro Torres. El proyecto se titula Producción de biocombustibles a partir de Escherichia coli mediante ingeniería genética. Como planteamiento del problema tenemos que la contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles, principalmente de carbón, petróleo y gas, está detrás de alrededor de 4.5 millones de muertes anuales en todo el mundo y genera unas pérdidas económicas estimadas en el 2,9 billones de dólares, lo que equivale a aproximadamente un 3.3% del PIB mundial. El agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, la emisión de efecto invernadero, la lluvia ácida dada por los combustibles fósiles que liberan gran cantidad de óxido de azufre y nitrógeno que reaccionan con los gases de la atmósfera, las emisiones de CO2, la quema de combustibles fósiles que genera contaminación química y física, las centrales eléctricas de carbón que generan el 42% de las peligrosas emisiones de mercurio, los mares absorben hasta una cuarta parte de las emisiones de carbono producido por el hombre. Todo lo mencionado anteriormente ha generado un interés por encontrar fuentes de energía renovable que sean económicas y en abundancia. Para esto, la mejor opción en la actualidad son los microorganismos diseñados metabólicamente a partir de ingeniería genética. Escherichia coli es considerada como la opción principal para la generación de biocombustibles, ya que puede usar de forma natural una variedad de fuentes de carbono tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, y es el organismo que mejor ha sido estudiado en términos de regulación y expresión génica. A partir de la problemática se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los procesos mediante los cuales se puede modificar la ruta metabólica de Escherichia coli para la elaboración de biocombustibles? Como objetivo general se encuentra identificar los procesos mediante los cuales se pueden modificar las rutas metabólicas de Escherichia coli para obtener el biocombustible. En los objetivos específicos son dos: encontramos determinar la viabilidad de biocombustibles elaborados a partir de Escherichia coli mediante la ingeniería genética y establecer el impacto que tiene el uso de biocombustibles a partir de Escherichia coli. Desde el siglo XX ha venido aumentando la demanda de combustibles fósiles, generando preocupación en cuanto al agotamiento de las reservas a futuro. En las últimas décadas se han venido desarrollando fuentes alternativas de energía renovable para reducir la independencia de estos combustibles. Los biocombustibles, como el bioetanol, se utilizan en la actualidad en combinación con la gasolina en diversos lugares del mundo. Sin embargo, presentan algunas limitaciones como una baja densidad de energía, alta presión de vapor y corrosividad. Por ende, se han venido investigando biocombustibles alternativos a este, como el biodiesel, biobutanol, propanol e hidrocarburos sintéticos. Independientemente de cuál sea la fuente de combustible alternativo, en la actualidad se considera una ruta importante de producción la conservación microbiana de biomasa en biocombustibles. Se ha demostrado que mediante Escherichia coli se puede llegar a la producción de biocombustibles de diversas maneras, ya sea por la transformación de glicerol para generar etanol o por la modificación de catabolismo de carbono central. Como ejemplos de lo anterior, se tiene la E. coli nativa. Esta puede producir etanol a través de un proceso endógeno en condiciones anaeróbicas. Por otra parte, se encuentra la producción de N-butanol. Para este proceso generalmente se utiliza Clostridium sp debido a que cuenta con una vía directa para la producción de este. Para la producción de isobutanol se introducen dos genes, el KIVD y el ADH2 de Lactobacillus lactis y Saccharomyces cerevisiae respectivamente. En el caso de la producción de N-propanol e isopropanol, se diseñó la vía de la L-treonina nativa de E. coli para la producción. Además, se diseñó la E. coli para la producción de bioetanol mediante la introducción de genes PDC Decimomonas mobilis. Bueno, ahora como marco teórico tenemos que los combustibles fósiles son aquellos que proceden de la biomasa producida en eras pasadas y que han sufrido un enterramiento y tras él procesos de transformación por aumento de presión y temperatura, hasta la formación de sustancias de gran contenido energético como lo es el carbón, el petróleo o el gas natural.
y al no ser energías renovables se consideran como energías de la biomasa. En cuanto al petróleo, tenemos que es un combustible fósil líquido formado principalmente por hidrocarburos. Está compuesto por hidrógeno y carbono. El petróleo puede encontrarse en yacimientos subterráneos, en las grietas, hendiduras y poros de las rocas sedimentarias o en arenas bituminosas cerca de superficies terrestres. El carbón, este es una roca sólida con mucho carbono que se presenta en 4 variedades principales, diferenciadas en gran medida por el contenido de carbono. Dentro de estas variedades encontramos el lignito, subbituminoso, bituminoso y antracita. El gas natural, este está compuesto en su mayor parte por metano. Se considera generalmente convencional o no convencional dependiendo de dónde se encuentre bajo tierra. Consecuencias en el medio ambiente por el uso de combustibles fósiles. Tenemos degradación del suelo. Esto se da por el desenterramiento, procesamiento y traslado de los depósitos subterráneos de petróleo, gas y carbón, que generan enorme coste para nuestros paisajes y ecosistemas. Contaminación del agua. Aquí las explotaciones de carbón, petróleo y gas suponen un sinfín de amenazas para nuestras vías fluviales y aguas subterráneas. Las operaciones de extracción de carbono arrastran escorrentías ácidas a los arroyos, ríos y lagos y vierten grandes cantidades de roca y tierra no deseadas en los arroyos. Emisiones. Tenemos los combustibles fósiles. Estos emiten contaminantes atmosféricos nocivos muchas veces antes de ser quemados. Entre ellos tenemos el benceno, que es vinculado con la leucemia infantil y trastornos sanguíneos, y el formaldehído, que es una sustancia química cancerígena. Tenemos también la lluvia ácida. Aquí estos combustibles fósiles emiten algo más que dióxido de carbono cuando se queman. Las centrales eléctricas de carbón generan por sí solas el 42% de las peligrosas emisiones de mercurio, así como 2/3 de las emisiones de dióxido de azufre de Estados Unidos, que pues estas contribuyen a la lluvia ácida y la gran mayoría de hollín, es decir, partículas de nuestro aire. Consecuencias en la salud por el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es el mayor contribuyente a la contaminación atmosférica del mundo y constituye un importante problema de salud pública mundial. Libera una amplia gama de contaminantes nocivos como partículas, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, mercurio y otros contaminantes atmosféricos peligrosos. Los efectos sobre la salud de respirar este aire contaminado incluyen la reducción de la función pulmonar, asma, enfermedades cardiovasculares, nacimientos prematuros y la muerte prematura. Por lo general, las personas mayores son más susceptibles de sufrir una muerte prematura debido a la contaminación atmosférica, mientras que los niños son especialmente vulnerables al asma y al deterioro del desarrollo de la función pulmonar. Beneficios del uso de fuentes de energía renovable. El éxito del uso de microorganismos para la catálisis de la biomasa de biocombustibles depende de la capacidad del microorganismo para producir biocombustibles a escala industrial a un ritmo más rápido y a un bajo costo. Muchos microorganismos, a menudo aislados del medio ambiente, poseen vías bioquímicas nativas que convierten la biomasa en productos que se parecen a los biocombustibles. En este sentido, microorganismos como la Escherichia coli y el Saccharomyces cerevisiae se exploran ampliamente por su potencial para producir biocombustibles debido a la presencia de herramientas bien establecidas para la modificación genética, un metabolismo de crecimiento bien estudiado y su uso exitoso en otras aplicaciones industriales. Especialmente la Escherichia coli tiene la ventaja única de ser un microorganismo modelo mejor estudiado en términos de regulación, expresión génica y también como un microorganismo con las mayores herramientas moleculares disponibles para la ingeniería genética. Las cepas de Escherichia coli pueden utilizar de forma natural una variedad de fuentes de carbono, incluyendo azúcares y alcoholes de azúcar, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, y es la más adecuada para una variedad de productos industriales, además de biocombustibles como hormonas, proteínas, aminoácidos y diversos productos químicos de gran volumen. Estos avances han contribuido en el desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación que permiten identificar las variaciones genéticas, comprender la diversidad y caracterizar la composición genética de los microorganismos, lo que podría contribuir a generar nuevas clases de biocombustibles. Ingeniería de Escherichia coli para producción de bioetanol. Actualmente el etanol domina la industria de biocombustible
y se está produciendo comercialmente como combustible renovable alternativo a pesar de sus limitaciones como la corrosión y la baja energía. La principal fuente de producción de etanol es la materia de alimentación lignocelulósico, compuesto por lignina, hemicelulosa y celulosa, y se considera una fuente de energía renovable barata disponible para la producción de etanol. El componente de hemicelulosa de la biomasa lignocelulósica se hidroliza en azúcares hexosos, manosa, glucosa y galactosa, y azúcares de pentosa como silosa y arabinosa, que finalmente se convierten en etanol a través del proceso de fermentación. Microorganismos como Saccharomyces cerevisiae y Simomonas mobilis se utilizan actualmente como corredores delanteros para producir etanol a través de la fermentación. Sin embargo, estos microorganismos no pueden usar azúcares de pentosa y por lo tanto limitan la capacidad de aprovechar al máximo la productividad. En busca de otras alternativas, microorganismos como Escherichia coli se consideran debido a su capacidad para utilizar azúcares de pentosa y hexosa. Aquí nos centramos en estrategias que se están utilizando para producir el etanol a partir de Escherichia coli. La Escherichia coli nativa es capaz de producir etanol a través de un proceso endógeno, en el que en condiciones anaeróbicas una mol de glucosa se metaboliza en 2 moles de formiato, 2 moles de acetato y 1 mol de etanol, como se observa en la figura. El último paso en el proceso de producción endógena de etanol implica la reducción de acetil-CoA en etanol por medio de la enzima ADHE, que es aldehído-alcohol deshidrogenasa. La reacción de reducción consume 2 moléculas de NAD, mientras que la glucólisis inicial para convertir la glucosa en piruvato produce 1 NAD por cada gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bisfosfoglicerato, lo que conduce a un desequilibrio redox. Para superar este desequilibrio, la Escherichia coli nativa equilibra la producción de etanol mediante la oxidación de acetil-CoA en acetato, que no requiere NAD. Este proceso de fermentación nativo conduce a la producción de etanol. Materiales y métodos. Bueno, en cuanto a materiales y métodos, tenemos la selección de genes. Para escoger los genes, se utiliza un modelo in silico para predecir el comportamiento celular de Escherichia coli. Lo que hace es cargar un modelo a escala del microorganismo por medio de un software, el cual contiene las reacciones bioquímicas involucradas en el metabolismo de la bacteria. Por medio de este software se puede predecir el comportamiento en estado estacionario y dinámico del crecimiento, como también permite la eliminación de genes, entre otras funciones. Entonces, para determinar los genes de interés, recurrimos a una base de datos del genoma y las rutas metabólicas de la bacteria. Para de esta forma preseleccionar los genes que se consideran de mayor importancia en la producción de etanol a partir del glicerol. Luego se procede a sobreexpresar estos genes en el software. En la revisión bibliográfica que nosotras hicimos, encontramos que los genes más utilizados con intentos exitosos de ingeniería genética en Escherichia coli, pues para la producción de cantidades altas de etanol, son los genes como el PDC y el ADHB de Simomonas mobilis. Entonces, como primera medida, se identifica la reacción controlada por el gen para así luego aumentar la velocidad de la reacción a más o menos el 50%. Posterior a esto se optimiza el modelo para verificar los resultados del cambio. Esto se hace por medio de un ABF, que es un análisis de balance de flujo, el cual es un método matemático para analizar el metabolismo en un sistema biológico. Con este método se simula el crecimiento de la célula con los nutrientes necesarios y la composición de biomasa necesaria. Después de este proceso se verifican los resultados de producción de etanol. Cultivo de las cepas modificadas. Después de seleccionados los genes de interés, se ubican los clones individuales que tienen la sobreexpresión del gen codificado. Se toma una pequeña muestra del clon ubicado en la posición de interés con un asa y se siembra en medio sólido rico en nutrientes, dejándolo incubado durante 24 horas a 37 grados centígrados. Al día siguiente se verifica el crecimiento del microorganismo. Luego se toma una colonia de la caja de Petri y se inocula en 50 mililitros de medio líquido. Esto se realiza en un Erlenmeyer, el cual se incuba con una agitación de 250 revoluciones por minuto con temperatura de 37 grados centígrados durante 24 horas.
Pasado el tiempo, se toma 250 microlitros del cultivo y se agregan a tubos de criopreservación con 250 microlitros de glicerol a una temperatura de -80 °C. Fermentaciones. Las fermentaciones se hacen con glicerol como sustrato y para esto se prepara un medio líquido en el cual la fuente de carbono es el glicerol. Se agrega lactosa también como inductor para promover la sobreexpresión de los genes modificados. Bueno, la concentración de glicerol varía en tres niveles, 10, 15 y 20 gramos sobre litro, para evaluar así el nivel de mejor consumo. Se adicionan 10.8 mililitros del medio Liu modificado en tubos Falcon. Se agrega 1.2 mililitros del inóculo guardando la relación 10% de inóculo y 90% de medio de propagación y se sellan con papel parafinado. Luego se preparan 2 o 3 tubos con cada concentración de glicerol y se deja un tubo completamente cerrado durante toda la fermentación. Estos tubos se deben dejar durante 4 días, que dura más o menos el desarrollo de Escherichia coli, hasta su fase estacionaria. Pasado este tiempo, se centrifugan los tubos a 4000 revoluciones por minuto durante 15 minutos para separar las células y el sobrenadante es almacenado a -80 °C para su posterior análisis. Seguimiento del crecimiento de los microorganismos. Entonces, para cuantificar la concentración de células se hace por medio de la absorción de luz que se suspende en las células presentes en el medio. A partir de la lectura de la densidad óptica se puede obtener las fases del crecimiento del microorganismo. Recordemos que la fase exponencial es un periodo de adaptación al medio en donde el microorganismo se multiplica rápidamente y su densidad celular crece junto a los componentes celulares. Esto permanece constante durante la fase de crecimiento. Después continúa la fase de desaceleración en donde el crecimiento decrece, ya que las fuentes de carbono se agotan. La fase estacionaria comienza cuando la velocidad de crecimiento del microorganismo es cero. Durante esta fase el microorganismo aún tiene activo su metabolismo generando metabolitos secundarios y finalmente se llega a la fase de declinación o muerte. Entonces, para conocer el comportamiento de las cepas en cada fermentación, se lleva a cabo un seguimiento del crecimiento de los microorganismos por medio de la lectura de densidad óptica con un espectrofotómetro. Para realizar esta lectura se toma una muestra de 250 microlitros y se mezcla con 500 microlitros de agua destilada para medir la densidad óptica con una dilución 1:3. Se toman lecturas 2 veces al día durante 4 días que duran más o menos las fermentaciones. Cuantificación del biocombustible producido. En cuanto a la cuantificación de los biocombustibles, se realiza a través de un equipo especializado llamado FOS-NIR System 6500. Inicialmente se deberá calibrar el equipo. Las fermentaciones se introducen cada una en Erlenmeyers de 250 mililitros. Posterior a este paso se centrifugan por 30 minutos a 4000 revoluciones por minuto y 25 grados centígrados. Y el sobrenadante se evapora en condiciones de 45 grados centígrados durante 60 minutos. El producto final, también llamado blanco, se usa para la calibración del equipo. Por consiguiente, se parte de una solución concentrada de 10 gramos sobre litro del biocombustible en un balón aforado de 50 mililitros. Se agrega 0,5 gramos de etanol y se afora con el medio blanco. Por último, en distinta cantidad de balones aforados con 10 mililitros se les agrega la solución concentrada en diversas cantidades y así se procede a realizar el estudio con el equipo antes mencionado.